Vamos a continuar con nuestra serie, Los creyentes y el Espíritu Santo. Esta es la última enseñanza de esta serie. Le puse por nombre, el Espíritu Santo confirma que somos hijos de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Vamos a ver qué es lo que puso el Espíritu Santo en mi corazón para esta mañana. Bueno, hermanos, hoy en día vamos a hablar sobre el Espíritu Santo que nos confirma que somos hijos de Dios. Para empezar, vamos a ver qué significa la palabra Padre. Esta palabra significa ser el autor de la vida de un hijo, y es la causa de que ese hijo exista. Y solamente un hombre para cada uno de ustedes pudo haber sido su padre, ¿cierto? Ok, este es el sentido para la palabra Padre, pero vamos a ver qué dice la Biblia respecto a esto en Gálatas 4:6. Dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. ¿El espíritu de quién? El espíritu de Jesucristo. Y Jesucristo siempre clamó, y quien tiene el espíritu de Jesucristo dice, Abba Padre. ¿Qué significa Abba Padre? Significa papito. Papito significa con mucho cariño, con mucho reconocimiento. En el mundo espiritual, hermanos, Dios también puede ser nuestro Padre en la fe de que Jesucristo es el Hijo de Dios, y es la causa de que nosotros hayamos resucitado, hayamos nacido de nuevo. Ustedes saben que el sacrificio en la cruz simboliza para nosotros la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y es la muerte tuya. O sea, tú vas a morir, tu persona va a morir. Si tú eres Juan Pérez va a morir. La forma de vivir de Juan Pérez va a morir. Y va a resucitar Juan Pérez con las características de Jesucristo. Van a ser de nuevo con las características de Jesucristo. ¿Cómo va a aprender Juan Pérez cuáles son las características de Jesucristo? A través del Santo Testamento, del Santo Testimonio que nos dejó Dios, que es la Biblia. Pero solamente con la pura letra no va a poder. Por eso es que Jesucristo nos envió el Espíritu Santo, para que tengamos el poder de realizar este cambio. Miren, hermanos, la fe cristiana no es una religión, como mucha gente piensa fuera equivocadamente. A personas los invitas a la iglesia y te dicen, no, porque yo no soy de esa religión. Ayer a una persona que invitaron, la persona les comentó, no, porque yo soy de la religión católica, dice. Era un poco inapropiado explicarle qué es religión y qué no es religión en ese momento. Pero el cristianismo no se puede llamar una religión. El cristianismo es toda una experiencia extraordinaria con nuestro Señor Jesucristo. En este caso, ¿ustedes creen que se puede llamar religión al nacimiento de un niño? ¿No? Pues exactamente eso es el cristianismo, que ustedes vuelven a nacer, pero vuelven a nacer como un niño, porque un niño apenas va a aprender cómo debe de actuar en la vida, ¿cierto? Así es también nosotros. Nosotros morimos, tu antiguo ser, resucita el nuevo ser en Cristo Jesús, y es apenas el empiezo
de una nueva vida, de un nuevo aprendizaje de cómo vivir. Y ese aprendizaje, esa disciplina se llama discipulado. Somos discípulos de Jesús. Bueno, vamos a continuar con el punto 1. Esto está en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12 y 13. Este punto, hermanos, habla sobre el nacido de nuevo. ¿Quién es el nacido de nuevo? Es el nacido de Dios. Entonces Dios se convierte en su Padre y el nacido de nuevo se convierte en Hijo de Dios. Vamos a ver qué nos dice la escritura respecto a esto en Juan 1:12. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, hermanos, el Hijo de Dios ya no es el Hijo que fue engendrado por la voluntad de tu papá y de tu mamá. Ahora pasamos a ser hijos de Dios en el mundo espiritual. El Santiago, capítulo 1, versículo 18, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice: Dios, por su libre decisión, nos dio nueva vida por medio del mensaje de la verdad, para que nosotros fuéramos lo mejor que se le ofrece a Dios de la creación entera. En la Reina Valera 60 dice de las primicias. Las primicias quiere decir el primer fruto. Entonces, hermanos, cuando tú naces en Cristo Jesús, empiezas a dar tus primeros frutos. Tus primeros frutos son para glorificar a Dios. Y de ahí en adelante, todo lo que tú vives es para glorificar a Dios. Entonces tienes que cambiar tu manera de percibir las cosas. Pero humanamente no lo vas a poder hacer. Ahí es cuando entra el poder del Espíritu Santo. Entonces, aquí nos está diciendo que cada cosa que le ofrezcamos a Dios va a ser un fruto que tú estés dando para que le ofrezcas a Dios. Si un árbol no da frutos, ¿te puede ofrecer un fruto? ¿No? Entonces, en cada día tú tienes que hacer las acciones que te dice Dios que hagas aquí para que le des el fruto de tu vida. En la Biblia nos especifica que es el sacrificio vivo. Eso nos lo especifica en la epístola a los Romanos. Entonces tú te conviertes en un sacrificio vivo. ¿Para qué? Para agradar a Dios. Ya lo único que importa en tu vida cuando eres un nacido de nuevo es vivir para Dios. Ya no vas a vivir para el mundo. Ni siquiera vas a vivir para tu esposo o para tu esposa o para tus hijos, ni para tu trabajo, ni para tu escuela. Vas a vivir para Dios. Pero como consecuencia de vivir para Dios, te conviertes en el mejor padre, te conviertes en la mejor madre, te conviertes en el mejor hijo, te conviertes en la mejor hija y te conviertes en el mejor trabajador. Porque de la manera en que trabajas es de la manera que glorificas a Dios. O sea, que te dediques a lo que te dediques, a la electricidad, doctora, licenciado, a poner cemento, a lo que te dediques. Tienes que hacer lo mejor, porque ya no eres hijo del mundo, ya no eres hijo de la carne, ya eres hijo de Dios. Y tienes que marcar la diferencia. Tenemos que marcar la bendita diferencia. Vámonos al punto 2. El punto 2 está en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Versículo 3. Entonces hace rato estábamos en el capítulo 1, vámonos al capítulo 3. Juan 3:3 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Fíjense, Nicodemo, el fariseo, esta es la historia de la conversación que tuvo con Jesús, no comprendió lo que Jesús le estaba diciendo. Entonces dice, bueno, si yo tengo 50 años, 40 años, los que haya tenido, ¿cómo puedo nacer otra vez si ya estoy viejo? Y le dice a Jesús, ¿puedo acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Sí se fijan lo que le estaba diciendo? ¿Puedo meterme otra vez en el estómago de mi mamá? O sea, no comprendía nada. Aunque tu mamá tuviera un estómago de este vuelo, no te puedes ahí meter. O sea, eso era imposible, pero era como él lo estaba razonando. Hasta suena como chistoso, pero era de la forma que lo estaba razonando. Y este era un fariseo. Los fariseos eran expertos en el Antiguo Testamento, en la Biblia, pero no lo comprendían porque ellos solamente veían la palabra, pero no veían el espíritu en la palabra. Y Jesucristo vino a mostrarles el espíritu en la palabra. Luego dice Jesús, de cierto te digo, o sea, esto es en una afirmación, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Todos sabemos que para empezar a vivir en la vida cristiana te tienes que bautizar, ¿cierto? En el agua, simbolizando la muerte de Jesucristo y la resurrección de Jesucristo. Y es algo que Jesucristo comenzó a hacer antes de salir al mundo. Pero en este caso, el agua no simboliza el bautismo. En este caso, el agua simboliza la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que te limpia. Cuando tú entras al bautismo, simbólicamente sales limpio. Pero en realidad, quien te limpia desde ese momento en adelante, hasta que te mueras, es la palabra de Dios. Entonces aquí, en este caso, significa la palabra de Dios. Entonces es cierto, dice, el que no naciere de agua y del Espíritu, la palabra de Dios y el Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, o sea, cuando naciste de tu padre y de tu madre, carne es. O sea, eres una criatura del Señor solamente. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Dios qué es? Espíritu. Entonces, hermanos, tenemos que empezar a vivir una vida espiritual. Nacemos como hijos espirituales de Dios por medio de su palabra y con el poder del Espíritu Santo, como expliqué hace un momento. Otra también, hermanos, cuando nacemos de nuevo, el Espíritu Santo nos revela nuestra relación íntima con Dios. Nuestro Padre, de la misma forma que un niño, la relación íntima con sus padres le revela quiénes son ellos. Por ejemplo, el hijo de quien sea, del hermano Víctor y la hermana Rosa. Su hijo tiene, ¿cuántos años? Unos 3 años tiene, 4 años. La relación íntima que tiene con sus padres, a ese niño le revela que ellos son sus padres. Pero vamos a suponer que su mamá tiene una hermana que es estéril, que no puede tener hijos. Y a su hijo le dice, bueno, como mi hermana no puede tener hijos y yo sí, pues tú te vas a ir a vivir con mi hermana y vas a ser el hijo de mi hermana. Y lo mandas para allá y le dices, y ahora le vas a decir mamá. Ya entras, abres la puerta de la casa de la hermana y le dices, ahora ya es tu mamá, dile mamá. El niño no le va a poder decir mamá, porque no tiene la relación de madre-hijo. Entonces, tú no le puedes decir adiós papito, cuando no tienes una relación con él. Te va a decir Dios, pues ¿a quién estás hablando? No le puedes decir papito. Le puede decir
papito, como le decía Jesús, cuando tienes una relación con Dios, una relación padre-hijo. ¿Cuál es la única responsabilidad del hijo en el seno familiar? Bueno, una de muchas responsabilidades, pero la más importante, ¿saben cuál es? Obedecer al padre. Porque el padre, Dios lo puso como la autoridad de esa casa. Entonces, en el mundo espiritual, aplica igual. Tu responsabilidad es obedecer a Dios. Ok, vamos a continuar. Vamos a continuar con el punto 3. Esto se encuentra en la epístola a los Romanos, capítulo 8, versículo 15. Vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo en la maravillosa epístola a los Romanos, que es considerada la columna vertebral del cristianismo. Dice Romanos 8, 15 y 16. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, hermanos, si en realidad somos hijos de Dios, el espíritu que recibimos no es el espíritu del mundo, porque el espíritu del mundo ya lo traemos. ¿Saben qué te hace el espíritu del mundo? Te esclaviza. Si alguien de aquí, cada que agarra su celular, anda viendo pornografía, déjeme decirles que eres esclavo de la pornografía. Eres un esclavo. La pornografía te somete. Y no puedes estar sin verla. ¿Por qué? Porque eres esclavo de la pornografía. Si alguien de aquí trata mal a su esposa, es esclavo también. Es esclavo de la ira, de la violencia contra su esposa. Si alguien de aquí le es infiel a su esposa o a su esposo, es esclavo. Es esclavo de fornicación. Si alguien de aquí le entra duro al cigarro, es esclavo del tabaco. Si alguien de aquí le entra duro a las drogas, es esclavo de la droga. Si alguien de aquí le entra duro a lo que te atrape, al Facebook. Hay personas que le entran bien duro al Facebook, van en el 24 y es bien fácil ver cuando andan en el teléfono. Bajan la velocidad y dices, ¿qué pasó ¿Por qué empezó a bajar la velocidad? Y ya lo ves. Y el carro se le hace así para todos lados. Después, otra vez dices, ya dejó el teléfono. Son esclavos. Imagínense, hermanos, ni manejar pueden sin estar viendo el celular. Son esclavos del celular. Una mujer, si una mujer tarda excesivo tiempo en arreglarse, déjenme decirles que también es una esclava. Es una esclava de la vanidad. Para todo hay tiempos. O sea, se tiene que tardar algo razonable, hermanos. Pero si todo el mundo anda fuera del baño haciendo fila, entonces, y aquella que no sale haciéndose más bella, según ella, esclavos, hermanos. Pero déjenme decirles que no nada más es un mal de mujeres, también es un mal de hombres. Pasan al espejo y ya pasa al espejo y eres mal de hombres, hermanos. Es fácil caer en la esclavitud, hermanos. De la televisión, de las telenovelas. Hay personas que son esclavos de un carácter horroroso que tienen. Y no les puedes decir nada porque del 1 al 10, en un segundo, ¡pum! Se ponen como orangutanes. Esclavos de la ira. O hay padres o madres que son esclavos de la ira en contra de sus hijos. Si tú le gritas a sus hijos, si tú nada más estás toda histérico enseñando a tus hijos, vas a crear hijos desbalanceados. Eres esclavo, lo siento, pero eres esclavo. Si nada más te estás peleando con tu esposo o con tu esposa, son esclavos. No puedes decir que eres hijo de Dios.
Simplemente no puedes. Eres hijo del mundo. Eres criatura de Dios, que es muy diferente. Entonces, hermanos, la única forma de ser hijo de Dios es por medio del Espíritu Santo. Pero por eso tenemos que aprender a conocerlos. Sin la obra del Espíritu Santo, hermanos, nos vamos a convertir en personas religiosas. ¿Saben qué son? ¿Saben qué es la religión? La religión son ritos, rituales. Les doy un ejemplo, ahorita que voy rápido, por eso voy rápido, porque ahorita quiero dar ejemplos. Supe de una familia en México que falleció una persona muy querida de ellos, un familiar. Y en una iglesia que para mí no es iglesia, por tanta apostasía que hay, un sacerdote les dijo que su familiar estaba en el purgatorio. Para empezar, el purgatorio no existe, es una mentira que creó Roma para construir la Catedral de San Pedro, para recaudar fondos. Y había en ese entonces un monje llamado Juan Telcel, y les presentaba el infierno de una forma tremenda a los feligreses para que se asustaran y quitarles el dinero, que en ese entonces se llamaba la trampa, el engaño, se llamaba indulgencia. Y la indulgencia era un papel como este, firmado por el Papa, y con este papel tú tenías la autorización para sacar a quien tú quisieras del purgatorio. Y cuando ponían en Alemania un chelín, y decía Juan Telcel, cuando el chelín toque el fondo, el alma de tu abuelito sale. En serio, hermanos, así los engañaban. Suena ridículo, ¿verdad? Pues hoy en día los siguen engañando peor, hermano. Supe de estas personas que el sacerdote les dijo que para que su familiar saliera del purgatorio, que tenían que hacer lo que él autorizaba. Y él envió a una señora y puso a la familia en un campo de pura tierra, y alrededor puso un polvo, unos químicos, y en medio una cruz de polvo con esos químicos. Y la señora prendió fuego. Y se supone que el fuego iba a hacer que el alma saliera del purgatorio. Y esa cosa costó 5,000 pesos, hermanos. Ahora es tan peor que con el chelín. Y esa es una, hay muchas. Hermanos, eso es un engaño y esa es una religión. Ritos, ceremonias, tradiciones. Y déjenme decirles que todas esas iglesias nada más alejan a la persona de lo que podría ser una verdadera relación con Dios, hermano. ¿Sabes cuál es la verdadera iglesia? Bueno, sí, la del pastor Carlos Vega, no. La verdadera iglesia, hermanos, es donde tú aprendes a tener una relación con Dios Padre. Esa es la verdadera iglesia. Y esa es la iglesia en donde tú tienes que estar. Porque la Biblia nos enseña a tener una relación con Dios, una relación con Jesús. La iglesia que te predica eso y los miembros empiezan a aprender a tener una relación con Jesús, esa es una iglesia verdadera. Donde no aprenden eso, es una iglesia que ya se les metió la apostasía y ya se les metió el mundo al púlpito. Llámese como se llame y tenga los años que tenga de fundada la iglesia. Bueno, entonces, hermanos, la Biblia nos enseña a tener una relación con Dios. Pero si una persona cae en la religión, va a ser una persona que todos los domingos va a estar en la iglesia. Y en los estudios bíblicos va a estar y en las clases bíblicas va a estar, pero su vida no va a cambiar. Su vida no va a cambiar. Si es una persona que es esclavizada de la glotonería, sus 400 kilos de roca ahí van a estar. ¿Por qué? Pero en su clase bíblica, ¿va? No, hermanos. Esclavos, hermanos. Entonces, hermanos, la única forma de demostrar que somos hijos de Dios es agarrar la religión y tirarla.
Tenemos que aprender a vivir una relación con Dios, un verdadero cristianismo. Fíjense cuántas iglesias hay frías, que los domingos están llenas, pero sus miembros no tienen la convicción que el Espíritu Santo existe, que el Espíritu Santo lidera sus vidas y que Dios es su Padre. No tienen esa convicción. Y si viven sin esa convicción, déjenme decirles que van a ser esclavos del mundo. Y por culpa de esa gente, la gente de fuera no cree en las iglesias. Dicen, ay, ¿para qué sirven? Todas son iguales. Por eso, hermanos, somos piedra de tropiezo cuando no nos sometemos a Dios. Porque si tú invitas a tu vecino, a tu vecina, va a decir, ay, ¿tú eres hija de Dios, hijo de Dios? Sí. No, hombre, pues yo no quiero ser hijo de Dios. ¿Vives peor que el Chucky? Te va a decir. Entonces, hermanos, tenemos que dar testimonio. El apóstol Pablo bien decía, míranos a nosotros cómo nos comportamos como verdaderos discípulos del Señor. Tú podrás decir, bueno, pero yo no sigo al hombre, yo sigo a Dios. Sí, pero el que te está enseñando, el que te está invitando, el que te está queriendo discipular, también a él lo sigues. Entonces, hermanos, es doble responsabilidad para nosotros, los discípulos de Jesús, de vivir como verdaderos hijos de Dios. La conclusión, hermanos, está en Juan, otra vez, capítulo 8, vamos unos capítulos adelante. Capítulo 8, versículo 32. Este es un versículo muy conocido que aquí usamos como lema en esta iglesia. Dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Del mundo, hermanos. La única forma de mantener una relación íntima con el Padre Celestial y su Santo Espíritu es conociéndolo a través de su palabra. Ok, ¿cuánto tiempo le inviertes al Facebook al día? Sean sinceros, ¿cuánto tiempo? 4 horas. Hay personas afuera en el mundo que le han de invertir hasta 10 horas. Ok, vámonos yendo bajos. Vámonos a suponer, ok, ponle que no al Facebook. Vámonos a poner a tu celular. Vamos a quitarnos del Facebook. Pues dices, no, yo no Facebook, yo puro WhatsApp. Ok, ¿cuánto tiempo le inviertes a este aparato? Si tú le inviertes el mismo tiempo al testimonio de Dios que este aparato, hermano, te vas a hacer un discípulo de discípulos. Aunque le tendrías que invertir más a Dios, porque este aparato es mundo. Claro, si este aparato lo usas para entrar en las verdades de Dios, este aparato es una maravilla. Con este aparato, si te pones a buscar, y te pones a buscar un buen teólogo aquí, como hay varios, Chuy Olivares, Armando Alducci, y no estoy haciendo comerciales, si te pones a buscar reales alabanzas, como las del pastor Julio Márquez, allí están los materiales, grandes libros, como un pastor muy anciano, David Yonggi Cho. Wow, ese pastor te evangelizó toda Corea, un país, imagínense, hermanos, evangelizar un país, son pastores tremendos. Ahí están. Búscale, ahí están. Pero son contados a cuentagotas comparado con lo que Satanás te ofrece. Entonces, hermanos, antes que busques aquí pornografía, antes que busques aquí cualquier cosa que te quite de tu comunión con el Espíritu Santo, piénsalo. Si no lo puedes usar para ver las cosas del Señor, mejor cómprate una batería que le dure menos. Hermanos, esto puede ser una gran bendición o puede ser una gran maldición. ¿Pero qué crees? Dios te dio un regalo extraordinario y no fue un iPhone 8. Dios te dio algo mejor, libre albedrío. Te dio la libertad de decidir para dónde caminas y para dónde quieres ir. Acuérdense, Espíritu Santo, Espíritu del mundo, el Espíritu Santo te va a llevar a ser verdadero hijo de Dios, pero en medio tú estás. ¿De qué quieres que se llene tu espíritu?
¿Del espíritu del mundo o del espíritu de Dios? Ya saben quién es el espíritu del mundo, ¿eh? Una vez Jesucristo, a unos judíos que ya creían en Él, les empezó a hablar y fue cuando les dijo en el Juan 8, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Más adelante, en el capítulo, ellos le dicen, nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dice, si fueran hijos de Abraham, no me quisieran matar, porque lo querían matar a Jesús. Y Jesús les dice, no, vuestro padre es el diablo. Imagínense qué fuerte estuvo eso, hermanos. Vuestro padre es el diablo. ¿Por qué? Porque las obras que ellos enseñaban eran obras del diablo. La otra vez una hermana aquí me estaba comentando que en donde ella trabaja hay muchas personas cristianas que se dicen cristianas, pero nada más andan diciendo puras blasfemias. Entonces, tú te preguntarás, bueno, si son cristianas, son de iglesia, ¿en verdad son hijos de Dios, son hijas de Dios? ¿Es culpa de quién? Es culpa de la persona, pero también es culpa de muchos líderes de iglesias, hermano. Que o nunca han hecho una comunión con el Espíritu Santo o ya la dejaron de hacer. Y son personas frías. Son personas frías. Ayer estoy muy orgulloso de la iglesia que el 80%, hermanos, estuvo aquí afuera. No hubo muchos hispanos, ni modo, pero veo que están dispuestos, hermanos. Veo que aquí hay verdaderos discípulos. Veo que tienen la disposición, hermanos. Y eso es bueno. Entonces, hermanos, la Santa Biblia es el testimonio, es el testamento que nos dejó Dios. ¿A quién? A sus hijos. ¿Somos hijos adoptivos? Sí. ¿Sabían que es mejor ser hijo adoptivo? Voy a decir, ay, pastor. Sí. Porque nosotros como hijos adoptivos escogemos a Dios como Padre. Nadie te va a forzar a que Dios sea tu Padre. Por eso si alguien a ti te dice, no, yo soy hijo de Dios porque Él me creó, dile, ¿sabes qué? No digas herejías, eso no es cierto. Uno escoge ser hijo de Dios. Dios, adóptame. Hay pasos a seguir. El primero, estar en la casa de Dios. ¿Dónde vive el hijo? En la casa de Dios, hermano. Ven el domingo a la iglesia, hazte miembro de una iglesia, hazte parte del cuerpo de Cristo. Empieza a vivir como un discípulo y Jesús te va a enseñar cómo vive un hijo de Dios. Porque el mejor ejemplo de cómo ser un hijo de Dios, ¿quién te lo da? Jesús. Y déjenme decirles, hermanos, que Jesús en sus 3 años en este mundo, todo el tiempo casi se la pasó predicando, hermanos. Enseñando. Entonces tú lo que aprendas en esta mañana, aquí están sus hojas, enséñaselo a alguien. Así se vayan de vacaciones, no dejen de hacer sus grupos, hermanos. Hagan sus grupos, enséñense unos a otros y luego enséñenles a otros, hermanos. Enséñenles cómo ser verdaderos hijos de Dios. Entonces, hermanos, la palabra de Dios es la clave de la vida. ¿Alguna vez tú has pensado, ¿por qué estoy en el mundo? ¿Quién ha pensado eso? Yo lo pensé en su momento. Es más, yo escuchaba una canción de José José bien viejita, cuando José José cantaba. Porque ahora ya ni canta, nomás lo así. Es decir, ay hermano, pues ya tiene un 50 usted, ¿eh? Por ahí ando. Que decía esta canción que yo no sé qué hay en la oscuridad, yo no sé por qué estoy en el mundo, yo no sé qué hay más allá. La canción se llamaba Perdido en la oscuridad. ¿Por qué? Porque él quería respuestas. Y saben, en la canción nunca le llegaron las respuestas. Pero él quería saber qué hacía en este mundo, cuál era su misión en este mundo, por qué estaba en este mundo, por qué él iba a morir, por qué vivía. ¿Alguna vez te has preguntado esto? Yo me lo pregunté muchas veces. Y cuando dije, un día voy a morir, ñañita, me daba miedo, hermano. Dije, si
¿Y si revivo en el ataúd y ya no puedo salir? O sea, nada más pensar puras tonterías. De verdad, hermanos. De verdad. En serio, hermanos. Entonces la oscuridad, la incertidumbre, da temor. Y el ser humano, ¿saben cuál es el máximo temor del ser humano que no conoce a Dios? Morir. Ese es el máximo temor del ser humano que no conoce a Dios. No, si aquí ahorita hubiera un terremoto como la ciudad de México que hubo, hermanos, olvídense. No sé cuánta gente saldría a las calles a hincarse. Pero también saldrían personas con el celular. ¡Ah, mira, está cayendo el edificio! Habría de todo, hermanos. Entonces, hermanos, si estamos en Cristo Jesús, no tienes que tener miedo a la muerte. ¿Por qué no? Porque ¿a dónde te va a llevar la muerte? Te va a llevar con Dios, con tu Padre Celestial. Entonces los cristianos no tenemos miedo a la muerte, hermanos. Hace 2 semanas, en una iglesia de Cristo como esta, en ENIAC, unos 10, 15 minutos de aquí, un loco se metió con una pistola. Mató uno a la entrada y empezó a tirar balazos. Los hermanos se le aventaron encima. Y hubo muchos heridos, pero solamente un muerto, gracias a que los hermanos se le aventaron encima. O sea que si ahorita se mete uno, los primeros van a ser ustedes dos. Se le van a tener que aventar encima. Entonces, hermanos, ahorita aquí estamos todos porque no tenemos ese miedo, hermanos. No tenemos ese miedo. Si estamos en Cristo Jesús, no tengas miedo. Cuando eres bien pequeñito, fíjense, eso es algo bien hermoso para los papás. Cuando sus hijos son bien pequeñitos, el pequeñito confía al 100% en ti, ¿cierto? Y siente algo de temor o algo y te hace así, que lo cargues para que se sienta seguro. Nosotros, hermanos, cuando nacemos otra vez, estamos también bien pequeñitos. Y también tenemos que hacer lo mismo. Papi, ayúdame, Señor. Ayúdame, papito, ayúdame, protégeme. Y el que sea como niño, dice Jesús, verá el reino de Dios. Siempre la relación con nuestro Padre tiene que ser de un niño chiquito, que dependamos de Él al 100%. Para todo, consulta al Espíritu Santo. Es el Espíritu de mi Padre Dios. Dime qué hago. Espíritu Santo, mi esposo me está viendo así. ¿Le doy un sartenazo? ¿Qué hago? Y el Espíritu Santo te va a decir, respeta a tu marido. Ay, pero le quería dar. Viejito, ¿qué hacemos? Gordito, ¿qué hacemos? Flaquito, ¿qué hacemos? Tú si estás bien enojada con tu esposa y estás a punto de decirle urraca y... Palomita blanca, ¿cómo estás? Hermano, tienes que ir al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dile palomita, y tú ya le ibas a decir su pilota. Palomita, curruco, paloma, le dices, ¿eh? A ver, enséñame tu piquito, le dices, ¿eh? O sea, tranquilos, hermanos, cálmense. A sus hijos igual, hermanos. Muchacho, ya me ensuciaste la casa. Pues ni modo, se ensució. Disciplínalo, pero no te frustres. Porque si tu Padre es Dios, no te tienes que frustrar. Señor, pues solamente es una casa. Un poquito de más mugre, pues al rato la limpio, ni modo. Hermanos, tenemos que escuchar al Espíritu Santo. Si no, al rato, muchacho, hijo del Chucky, quién sabe qué tanto. Y al rato la vecina afuera que ya te iba a tocar porque ya iba a ir a la iglesia, dice, no, hombre. Aquí vive la esposa del Chucky. Ya no va a ir a la iglesia, hermanos. Vamos a hacer piedras de tropiezo para esa gente. Entonces, fíjate, hermanos, quién te está viendo. Porque la gente te está viendo. ¿Está bien? Por ahí dicen que ya las teles y estos tienen una cámara que te está viendo. ¿Sí sabían que somos observados todo el tiempo? Salgan para afuera, en los semáforos hay cámaras en todos lados, hermanos.
Y dicen hermanas, ay, bueno, era así, con las cámaras, salga bien guapa. Hermanos, somos observados. Pero ¿saben dónde hay una cámara que aunque te escondas abajo del púlpito te ve? La de Dios, hermanos. Dios tiene ojo de águila. Él te está viendo todo lo que hace. Y más para allá. Él se mete en tu pensamiento, hermano. O sea que si tenías fantasías sexuales con la chona y no tu esposa, quítatela. O con chón. Quítatelo. Ese chón me gusta el bigotito así. Y mi esposo todo lampiño, dice. No, quítate a chón. Tú te casaste con el lampiño, ahora ahí te quedas. O sea, hermanos, que las 20,000 conquistas que tenías cuando te casas quedan en el pasado, que Petra, que Cleota, que la Giota, no sé cómo le da la otra. Esas ya, hermanos, ya no existen, porque ahora estás casada con Clotilde. Y la mera es Clotilde. Y nada más le eres fiel a Clotilde. Tú también, hermana. Si ya te casaste con Pánfilo, pues Brad Pitt, John Travolta, todos tus novios, ya. Yo no sé por qué no me casé con el de ojo azulito. No, pues ya ni modo, te casaste con el de ojo negro. Ni modo, ya. Ese es tu hombre y lo tienes que respetar porque tú le perteneces en cuerpo y alma. Ambos se pertenecen. Hasta de pensamiento, hermanos. En el Walmart, si no puedes caminar derecho, ponte las de los caballos, hermano, a ver qué haces. Échale ganas, hermanos, sí se puede. En el Espíritu Santo sí se puede, hermanos. ¿Sale? Vamos a demostrar que somos hijos del verdadero Dios. Y esto se puede lograr con una comunión con el Espíritu Santo, hermanos. Espíritu Santo, buenos días. Espíritu Santo, ¿cómo estás? Ayúdame a orar, Espíritu Santo. Espíritu Santo, ayúdame a agradecer mi desayuno. Espíritu Santo, ayúdame a no ir al Starbucks, porque eso tiene un chorro de cafeína. Espíritu Santo, ayúdame a comerme nada más una dona y media, porque si no me acabo la caja de 12. Espíritu Santo, ayúdame a cuando me maquillo nada más ponerme una plasta, porque si me pongo 5 se me va a hacer tarde para el trabajo. En serio, hermanos, buena onda. En serio que lo estoy diciendo de verdad. Espíritu Santo, ayúdame, Espíritu Santo. Ayúdame, en serio, dile. Porque ocupamos un chorro de ayuda, hermanos. Hay que ser sinceros, ¿sí o no? Todos. ¿Sí o no? ¿Quién ocupa la ayuda del Espíritu Santo? A ver, que alguien se atreva a decirme, no, yo puedo porque tengo copete de Elvis Presley. A ver, ¿quién se anima a decir eso? ¿Quién se anima a decir, yo puedo sin el Espíritu Santo? Ella puede con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo sí se puede, hermanos. Pero tiene que ser tu mejor amigo, tu mejor compañero, tu camarada. Compa de compas. ¿Sale? Sale, vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Ahora que me vean en el internet, va a decir, este pastor, ¿qué le pasó? Bueno. Vamos a orar. Padre nuestro, tú que estás en el cielo, tú que eres santo, Señor. Solamente tú eres el Todopoderoso. Solamente tú eres el Padre Celestial. Solamente tú eres amor, Señor. Y tu palabra dice que eres espíritu. Espíritu y verdad, Señor. Porque solamente tú eres la verdad, Señor. Solamente tú eres la clave de la vida, Señor. Solamente tú eres el que nos da su testimonio, su testamento, Señor. Ayúdanos, Señor, a que tu Santo Espíritu viva en nosotros, a que no demos ni un paso si Él no está con nosotros, para marcar la diferencia en este mundo, para vencer al pecado y para que nuestro diario vivir confirme con victorias, día a día, victoria sobre lo que nos esclaviza, victoria sobre lo que nos atrapa, victoria sobre lo que nos lleva a la maldición, a la oscuridad, y empecemos a tener triunfo tras triunfo en el Espíritu Santo como verdaderos hijos de Dios en Cristo Jesús. Amén.